quiero que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a abrir la Sagrada Escritura. Damos la bienvenida a Wendy una vez más, a joven que Dios de Everest está viniendo. Bendito sea Dios. Este evangelio, amados hermanos, es para todos aquellos que lo buscamos. Muy importante buscar a Dios más que nunca en estos últimos días. Quiero que abramos las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 19, en el verso 1 en adelante. Bendito sea Dios. En esta hermosa noche, bendito sea Dios. Sé que el tiempo está bastante avanzado. No voy a desarrollar todo lo que hemos logrado estudiar, pero primeramente Dios, en una segunda parte daremos el resto de este mensaje. El tema de esta noche, bendito sea Dios, quiero que usted se lo grabe en su mente, en su corazón. El tema va a ser líderes corruptos. Ese va a ser el tema. Comenzando con el líder que está al frente, porque si ustedes tienen un mal líder, entonces llevará a la iglesia a una verdaderamente vergüenza, a pique, al abismo. Bendito sea la gloria de Dios. Serán mal guiados por un líder corrupto. Pero si tienen líderes de Dios, la iglesia no irá al abismo, sino que irá siendo guiada para el camino cual Dios los ha escogido. Bendito sea Dios. Y esto pasó con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Egipto tuvo líderes corruptos. Y este pueblo fue mal guiado, por eso se corrompió. Bendito sea Dios. Lo vamos a probar con la palabra para que usted vea que no es solamente, estaba estudiando, el Espíritu Santo anoche me daba, yo estaba luchando para darle el tema de esta noche. El Espíritu Santo me habló sobre esto. Bendito sea Dios. Vamos a leerla, estamos ahí, amado. Isaías capítulo 19, en el verso 1. Bendito sea Dios. La bendita y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo la leemos tal como está escrito en la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La iglesia que se va con Cristo decimos amén. Del verso 1 dice la palabra. Profecía dice sobre Egipto. He aquí dice que Jehová monta sobre una ligera, dice, nube, y entrará, dice, en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán, dice, delante de él, y desfallecerá, dice, el corazón de los egipcios dentro de ellos. En el verso 2 dice, levantaré, dice, a egipcio, dice, a egipcio contra egipcios, y cada uno peleará, dice, contra su hermano, cada uno, dice, contra su prójimo, dice, ciudad, dice, contra ciudad, y reino contra reino, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a adelantar un poquito porque sé que el tiempo no me va a dar. Mira lo que dice el 13, después vamos a regresar acá. En el verso 13 dice, se han, dice, desviado los príncipes de Saulón, se han, dice, engañado los príncipes de Mesafeit, engañaron, dice, a Egipto, los que son, dice, la piedra, dice, angular de sus familias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito sea Dios. Incline su rostro. Vamos a decir, Padre celestial que está en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno, Padre, te damos gracias primeramente en esta linda y poderosa noche que nos permites estar reunidos en este lugar. Padre, te vengo pidiendo que seas tú hablando a través de mis labios en esta noche. Glorifícate, Padre, a través de esta preciosa palabra. Te vengo pidiendo, Padre amado, que seas tú glorificándote en esta noche. Que no sea palabra de hombre, sino que sea tu mano poderosa obrando de una manera tan especial, Padre amado. Habla a cada uno como has hablado a mi vida. También así habla a este pueblo, Padre amado.
Te vengo pidiendo, Padre, que seas tú poniendo cada palabra sabia a través de mis labios, a través del poder de tu Santo Espíritu. Que no sea palabra de hombre, sino que seas tú, Padre, a través del poder de tu Santo Espíritu, glorificándote, Dios mío, en medio de la necesidad esta noche. Te lo vengo pidiendo, Padre amado, yo sé, y tú me has prometido, Padre Celestial de la gloria, que cosas que están ocultas saldrán, Dios mío, para poner en vergüenza, Padre Celestial de la gloria, porque tú quieres un pueblo santo verdaderamente, que verdaderamente te adoremos en una santidad viva. Padre, seas tú glorificándote, que no sea por mano del hombre, sino que seas tú, Dios mío, obrando en todas las cosas que tú tienes que obrar, Padre amado. Te lo vengo pidiendo en esta noche, Padre Celestial de la gloria, que seas tú glorificándote una vez más. Te lo pedimos, Padre amado, en esta noche, que el que vino, Padre enfermo, también se vaya sano. El que vino triste también, Padre, sea tú consolándolo, porque tu palabra no es tropiezo ni piedra de tropiezo para aquellos que hemos creído, sino que verdaderamente es alivio y bálsamo a nuestros corazones, trae sanidad, trae consuelo, trae paz, trae alabanza, trae, Dios mío, ese gozo tan imparable que está en nuestros corazones, Padre amado. Te lo vengo pidiendo, Padre Celestial de la gloria, de esta noche, Dios mío, glorifícate a través del poder de su Santo Espíritu. Y yo así lo creo, Padre amado, que lo vas a hacer de una manera tan especial, Dios mío. Lo declaro hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, amados? ¿Cuánto lo alaban en esta noche? ¿Cuánto lo exaltan? Bendito sea Dios. Miren qué preciosa la palabra de Dios. Miren ese punto tan importante en el verso 1 aquí en Isaías. Cómo lo habla la palabra de Dios. Cómo Jehová habla en esta palabra. Aquí no es Jesucristo que habla, sino que quien habla aquí es nuestro Padre Celestial. Bendito sea la gloria de Dios. Y Jehová habla de una manera tan clara a este pueblo. Bendito sea la gloria de Dios. Porque podemos ver que el pueblo de Israel, amados hermanos, es un pueblo que verdaderamente se metió duramente a la idolatría, como también los egipcios. Bendito sea todavía hay un pueblo idólatra, bendito sea la gloria de Dios. Pero también hay un remanente, amados hermanos, que se ha mantenido firme, como nosotros nos hemos mantenido firmes en este camino, esperando el favor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Aunque hubieron líderes que eran corruptos y que verdaderamente llevaron al pueblo, verdaderamente a las familias, engañándolos con mentiras, y no los llevaron por la corrección correcta, por el buen camino. Déjenme decirle que aún, amados hermanos, había un pueblo que estaba firme y que creía verdaderamente en el Dios que nosotros servimos. Bendito sea Dios. Cuando lo amamos, ¿cuántos hemos creído en ese mismo Dios? ¿Cuántos? Bendito sea Dios. Por eso nosotros como líderes, amados hermanos, tenemos que estar firmes, tenemos que predicar este evangelio, tenemos que enseñar la palabra de Dios tal como está escrita, tenemos que hablarla, porque es necesario. Bendito sea la gloria de Dios. Todos los que predicamos la palabra de Dios tenemos que estar seguros, tenemos que estar firmes, que verdaderamente estamos viviendo esta palabra, que somos hijos verdaderos y que lo que predicamos lo vivimos. Bendito sea Dios. Porque no solamente es por apariencia que nos paremos al frente de un pueblo, sino que verdaderamente tenemos que estar sujetos bajo el poder del Dios que nosotros servimos, para guiar una grey cual Cristo nos ha llamado. Alabe lo que Él vive. Si no, ¿a dónde va la iglesia si no hay líderes verdaderamente firmes en este camino? Porque líderes hay montones, pero que vivamos la palabra de Dios somos pocos. Bendito sea Dios. Somos pocos los que nos hemos mantenido firmes, aunque nos hayan criticado, pero estamos firmes delante de Dios, porque sabemos verdaderamente que nos hemos mantenido hasta el día de hoy cuando lo alabamos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Profecía dice sobre Egipto. Él dice, aquí dice que Jehová dice, monta sobre una
ligera, dice, nube, y entrará, dice, a Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán, dice, delante de él, y desfallecerán, dice, el corazón de los egipcios dentro de ellos, dice la palabra de Dios. Mira lo que presenta esta palabra y cómo Jehová habla cuando habla de una nube. Vamos, hermanos, la nube representa los juicios de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos lo que es la nube, bendito sea la gloria de Dios, son los juicios decretados de nuestro Padre Celestial. Bendito sea la gloria de Dios. Y eso lo vamos a probar con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Jehová montó sobre esta nube, el corazón de los egipcios se tembló, desfalleció, dice la palabra de Dios, porque el Dios que nosotros servimos es más grande que toda cosa que se mueve en esta tierra, que cualquier muñeco que sea de hierro o de acera. Déjeme decirle que el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo, que conoce todas las cosas del principio hasta el fin. Nada está escondido delante de Dios, todo está desnudo delante de la presencia de Dios. No podemos esconder del pastor, de los líderes o de los hombres, bendito sea Dios, pero Dios tiene la vista puesta sobre cada uno de nosotros en nuestro caminar, si verdaderamente estamos firmes, cumpliendo esta palabra viva, tal como Dios nos ha llamado. Alabe lo que Él vive. Y para nosotros los que predicamos esta palabra, tenemos que mantenernos firmes, dando buen testimonio, porque si verdaderamente predicamos evangelio en este lugar, tenemos que ser ejemplo adentro, afuera de este lugar, porque las cosas, amados hermanos, déjenme decirle, si alguien se desvía y hace cosas afuera de la voluntad de Dios, hay un Dios vivo que todo lo ve y todo lo sacará de vergüenza, porque delante de Dios nada queda oculto. Déjeme decirle, el Señor siempre tendrá revelación sobre su pueblo, sobre sus hijos. Por eso nosotros como líderes tenemos que estar firmes, tenemos que temblar, porque al Dios que servimos es grande, y el galardón que nos ha dado es grande. No ha sido por hombre, sino porque el Cristo poderoso le ha placido. Alabe lo que vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Siento el poder del Espíritu Santo, siento la gloria de Dios, siento el grande, siento el poder fuerte aquí, porque cosas grandes van a suceder en esta casa. Sé que la mano de Dios se moverá, porque me ha venido hablando lo que está escondido, lo sacaré para vergüenza, porque mi gloria no será detenida por el pecado. Y catalaba aquí va a salir, le necesitará así, que la iglesia clame y adore, porque lo que está oculto Dios lo sacará, y no será mucho tiempo. Alabe lo que vive. Siento el poder de Dios. Mira lo que dice el verso 2. Dice, se levantará, dice, se levantaré, dice, se levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará, dice, contra su hermano, cada uno contra su prójimo. Oiga, ciudad, dice, contra ciudad, y reino contra reino, dice la palabra de Dios. Y esto lo habló nuestro Padre Celestial, y esto aconteció, bendito sea la gloria de Dios. Pero en este tiempo sucederá con nosotros como hijos de Dios, porque habrán cristianos que verdaderamente nos aborrecerán a nosotros por predicar el evangelio vivo, verdadero, y no estamos a favor del pecado, sino que estamos en contra del pecado y la mentira, y estamos a favor de la palabra viva del Dios poderoso, porque no estamos de acuerdo al pecado, sino que estamos de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial nos ha llamado. Por eso muchos no quieren hoy parar la disfrutación, solo quieren el amor y el favor a la conveniencia. Pero déjeme decirle que todavía hay palabra viva, porque la palabra de Dios no es martillo ni tampoco es piedra, sino que es alivio, porque es la única que nos lleva un camino correcto hacia la salvación que Cristo nos ha llamado, porque solamente ahí
vida eterna mayor como esta. Pero hay muchos que se están escondiendo con la palabra, pero más el Cristo que adoramos, todo está viendo arriba, la de los que vive. Cuando la adora esta parte, ya se habrá líderes corruptos dentro de nosotros que presentarán una cosa, pero más detrás de nosotros son otra cosa. Bendito sea la gloria de Dios. Así hay muchos que predican y al frente de nosotros demostrarán amor, pero detrás de nosotros estarán odiándonos, estarán aborreciendo, porque no estamos de acuerdo a las cosas que ellos hacen. Bendito sea la gloria de Dios. Así hay muchos que han querido quitarlos del frente, porque les estorbo la palabra viva y revelada. Han querido llevar un evangelio tibio, acomodado, pero los líderes que somos llamados por Dios no vamos a dejar de predicar palabra viva, porque nos interesa que un pueblo se salve y vayamos con Cristo a la nueva Jerusalén, que Cristo nos ha jalado, nos ha prometido. Cuando la hora de esta noche, mira lo que dice Salmo 18, versos 10 y 11. Estoy comprobando las partes tan preciosas allí. Salmos capítulo 18, verso 10. Dice su palabra. Cabalgó, dice, sobre un querubín y voló. Oiga cómo dice, y voló sobre las alas del viento. ¿Qué dice el 11? Puso tinieblas por su escondedero, oiga cómo dice, por cortinas suya. Alrededor, dice, de sí oscuridad de aguas, nubes de los cielos, dice su palabra. ¿Qué le parece cómo lo enseña la palabra de Dios? Dice, cabalgó, dice, sobre la sala de un querubín, dice la palabra de Dios, y puso tinieblas, dice, como cortina se escondió, dice la palabra de Dios. Porque el único que tiene el poder y la autoridad para hacer todas estas cosas es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Es el único, bendito sea la gloria de Dios, porque es el único que hizo el cielo y la tierra, aún las tinieblas y todo lo que está en el mundo entero. Fue Jesucristo que lo formó de acuerdo con el Padre Celestial que nosotros servimos. Alabe lo que vive, por cuanto nuestro Dios, cuando declara juicio, los juicios de Él son verdaderos. No hay hombre que lo detenga, porque cuando Dios extiende su mano, la va a extender, y aquel que se desvía de durante la presencia de Dios, Dios lo va a corregir y lo corregirá con mano fuerte, no con mano de hombre, sino será con mano del Dios. Y alabe lo que vive. Se está poniendo fuerte esto aquí. Siento el poder de Dios como río de agua viva, porque yo sé que cosas grandes van a suceder. Mi Padre me ha revelado cosas, y por eso cada día más le salto al nombre, porque yo sé que nunca me dejaré de vergüenza. Alábelo. ¿Cuánto lo adoran de esta noche? Vamos a Isaías otra vez. Lo que dice el 3. Y él dice, espíritu de Egipto se desvanecerá, dice, en medio de él, y destruiré, dice, sus consejos, y preguntarán, dice, a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, dice la palabra de Dios. Mira cómo enseña la palabra de Dios. Y el espíritu, dice, de Egipto se desvanecerá, dice, y
preguntarán a sus imágenes, consultarán a sus adivinos, dice la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que no hay respuesta, porque el único que tiene respuesta y conoce la respuesta se llama Cristo Jesús de Nazareno, nuestro también Padre Celestial, que está allá arriba en los cielos. Es el único, porque Él es el único Dios verdadero, y no hay imagen, no hay brujo, no hay adivino que conozca las cosas que el Dios que nosotros servimos y adoramos puedan ser verdaderamente reveladas. Solamente el Dios que servimos conoce, y mucho que consulte, dice la palabra de Dios, se le parece en el Espíritu, y eso es fuerte para el ser humano, por el ser humano. Porque hay muchos que lo hacen. Pero que dice el verso 4, dice: y entregaré, dice, a Egipto en manos del Señor, dice, duro, dice, y rey, dice, violento es. Mira lo que dice: violento es, enseñoreará, dice, de ellos, dice el Señor. ¿Y quién lo dice aquí? Jehová de los ejércitos. Mire cómo lo enseña la palabra de Dios: y lo entregaré, dice, en manos del Señor. Dios violento, dice la palabra de Dios, y quien lo dice ahí es nuestro Padre Celestial. Bendito sea la gloria de Dios, porque aquel que se desvía de hacer la voluntad de Dios, déjeme decirle que el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, es un Dios que verdaderamente su mano cuando despierte, verdaderamente será para bendición o será para corrección. Y cuando es para corrección, Él azota y pega duro para que se enderezcan por el camino cual Él los ha llamado. Porque si hemos venido a servirle para anunciar un evangelio vivo, tenemos que estar firmes, cuidadito con rebalar los pies, porque Dios quiere líderes verdaderos. Dios quiere hombres justos delante de Él, que estemos firmes, que estemos de pie, llevando palabra viva, porque hay muchos en este lugar que Dios los quiere salvar y Dios quiere traer delante. Por eso es que tenemos que ser líderes competentes, no falsos ni mentirosos, sino verdaderos delante de Cristo. Alabe lo que Él vive. Sé que pocos adoran, bendito sea Dios. Lo que dice Salmos 140, verso 3. Mira qué preciosa la palabra de Dios. Su palabra es poder, bendito sea Dios. ¿Y por qué este pueblo estaba turbado? Porque usted ve que leímos allá del verso 13, y es porque los líderes se habían desviado, bendito sea Dios, y era estorbo, la piedra de estorbo para la familia, bendito sea la gloria de Dios. Y así hay muchos que estarán dentro de las iglesias queriendo ser estorbo para que el pueblo de Dios vaya guiándose por el camino correcto. Pero la iglesia tiene que estar viva, tiene que estar de pie. La iglesia tiene que leer, tiene que orar, tiene que estar en la palabra para que no sea marcada ni engañada a falsa doctrina o a caminos que no son de Dios. La iglesia tiene que estar más viva que nunca. La armonía tiene que estar velando, porque es lo que Dios quiere, la iglesia viva, que vele, que lea su palabra, que día y noche esté constante buscando la presencia del Dios viviente. Alabe lo que vive. Cuando lo adoramos esta noche, Salmo 140, verso 3, dice: abusaron, dice, su lengua como las serpientes, dice, venenosa de espí, hay debajo de sus
labios, dice la palabra de Dios. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios. Usaron su lengua, dice, como serpiente venenosa, dice la palabra de Dios. Mira cómo lo enseña a estos hombres. En vez de llevar un pueblo por el camino correcto, eran mala influencia. No estaban llevándolo, sino que era el tropiezo. Estaban turbados ellos mismos, porque ellos no estaban caminando bajo la voluntad del Dios viviente. Y aquel que no camina de acuerdo a Dios, que deberá arrastrar también al pueblo de Dios, como él anda verdaderamente torcido, bendito sea Dios. Pero nosotros, que Dios nos ha llamado, jamás arrastraremos a un pueblo para que vaya a caer en verdaderamente el lazo del enemigo, sino que llamaremos a un pueblo firme en una vida santa de obediencia, de una esperanza viva, de salvación eterna. Nuestra lengua no la usaremos de maldición, sino para bendición, porque hablaremos palabra viva del Dios viviente. Pero hay muchos que aparentan, pero con sus hechos y sus frutos no demuestran nada lo que vive, que no están viviendo la palabra, porque el árbol que no da fruto, por los frutos se conoce lo que vive. ¿Cuánto lo adoran esta tarde? Vamos a Isaías otra vez 19, verso 5. Dice, las aguas del mar, dice, faltarán, dice él. Río, dice, se agotará, dice, y se secará, dice la palabra de Dios. Miren los juicios que vinieron sobre esta nación, una nación tan grande que exportaba tanto producto para todo, verdaderamente para todas las naciones. Pero cuando los juicios de Dios vinieron, se secaron, los peces murieron, bendito sea la gloria de Dios. El río cuando crecía y echaba verdaderamente había producción por las aguas, porque era de bendición. Pero cuando faltó el agua, toda la bendición a través de la idolatría, del pecado, la mano de Dios se tuvo que mover para darles a entender que no son los dioses de la tierra, ni brujos, ni adivinos que conocen el presente, sino que solamente el Dios que servimos es el que está sobre todo. Él es el que da el alimento, Él es el único que puede dar y quitar, y por él nosotros subsistimos y vivimos. Solamente Él se merece gloria y honra, porque no hay otro Dios como Él. Alabe lo que vive. Satanás no se merece ninguna adoración. Y eso es lo que este pueblo estaba haciendo, consultando, dice la palabra de Dios, los adivinos, a los muertos. Y eso es maldición, bendito sea la gloria de Dios. Aquel que consulta a los muertos, verdaderamente acarreará maldición, bendito sea la gloria de Dios. Pero aquel que dobla su rodilla y consulta al Dios viviente, la mano de Dios se moverá, los ríos de agua viva serán derramados sobre su vida, y la fuente del cielo se abrirá, y mirará con la grande mano del Dios viviente sobre su vida, sobre su familia. Pero hay que verdaderamente clamarlo, porque solamente de Dios tendremos respuesta. Alabe lo que vive. Y algunos se han apacentados. ¿Por qué se han apacentados? Porque hay montones de líderes que ya no oran, no ayudan, no leen la palabra. Están acomodados en las redes, en la televisión. Están viendo cosas que no deben de ver sus ojos. Están cómodos, viendo con mujeres jovencitas, ancianos que ya no pueden ni con la que tienen en la casa, y todavía están viendo jóvenes. Déjenme decirles que el Dios que nosotros servimos es un Dios que todo lo ve. Hay que mantener, siento el poder de Dios, siento el poder del Espíritu Santo. Dios es el Dios que le sirvo. Yo sé que un día el Cristo que le sirvo me habló que no fue el hombre que me plantó, y él me hablaría y me revelaría cosas que estarían escondidas, porque yo sé que me ha creído. Y si ya hemos caído, esta hora mantendrá firme, porque no ha sido el hombre que la plantó, sino que Cristo alabe lo que vive.
¿Cuánto lo adoran esta tarde? Lo que dice el 7, dice su palabra, dice la pradera, dice, de junto al río, de junto, dice, a la ribera, dice, del río, y todas se meterán, dice, del río, se secaron, oye como dice, perderán, dice, y no serán más. Mira cómo le enseña la palabra de Dios. Era una fuente que verdaderamente, cuando este río crecía, era como un riego para la siembra, y era el país competente y listo en aquel tiempo para dar granos a los demás países. Este era un país bendecido, pero cuando se apartaron del Dios viviente y los líderes se corrompieron, tuvieron que ver la mano del Dios viviente, porque Él es el único que gobierna en el cielo y en la tierra. El diablo no puede hacer nada, porque aunque Él está vencido, el único que tiene el poder y la autoridad se llama Cristo Jesús, y nuestro Padre Celestial. Él es el único. Cuando Él dice este río se abre, y cuando Él dice la fuente se seca, se tiene que secar, porque Él es el único. Él mismo construyó con el hueco de la mano, pensó las aguas y la tierra para los que viven. ¿Cuánto lo logramos en esta noche? Isaías 8, verso 9. Lo que dice la palabra de Dios. Este mensaje es extenso, sé que no lo voy a dar todo por el tiempo, porque hay algo más profundo. Y esto es para nosotros los líderes. Esta palabra es para nosotros los líderes. No tenemos que ser líderes flojos, cardudos, que estemos viendo las jóvenes. Y tenemos que estar firmes, bendito sea la gloria de Dios. Como líderes tenemos que estar firmes. Hay que dar el ejemplo que Cristo nos ha llamado a dar a los que viven. ¿Cuánto le adora esta noche? ¿O qué pasaría si ustedes tuvieran un líder cardudo que estuviera negociando las hermanas o jóvenes, la iglesia fuera de aplique? Déjenme decirle, necesitamos líderes firmes, que haya respeto, que verdaderamente respete su familia, de casa, que le dé la alabanza a Dios, de hombre, de una sola esposa. La palabra de Dios dice: los ministros que sean auditados tienen que ser maridos de una sola esposa, padre de familia, ordenados a la de lo que viven. ¿Cuántos hoy desean un avispado? Casado hasta con 3 matrimonios, y eso no lo aprueba la palabra de Dios. Aún esta misma nosotros que tenemos en esta que estamos nosotros afiliados, no permite, bendito sea la gloria de Dios. Si un pastor han sido recasados, no es posible que le aprueben una licencia de pastor, porque eso yo estuve reunido. Mi esposa es testigo. Tiene que verdaderamente tener un buen récord, una buena conducta. Eso es lo que lo hace ver. Y déjame decirle, nosotros tenemos que dar el ejemplo verdaderamente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuánto me alaba esta noche? Eso es lo que poco vemos en estos días. Vamos a ver Isaías 18. Vamos al 19 y después voy a regresar al 9 para que miren lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice allí, Isaías 8, 19. Dice: y si os dijera, preguntad, dice, a los encantadores y a los adivinos, ¿qué sucederá? Hablando, dice, responde, dice, no. Consultará, dice, el pueblo a su Dios. Y ahí tiene la pregunta, un signo de interrogación. Dice: consultará, dice, a los muertos por los vivos. Mira lo que dice la palabra de Dios.
Ahora mira lo que dice el 9, ahí mismo en el 8. Dice: reunidos pueblos, y seréis, dice, que plantados, oí todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos, y seréis, dice, que plantados, disponeos, y seréis, dice, quebrantados. Vamos a ver el 10, que lo dice la palabra de Dios. Lo que dice el 10: tomad, dice, consejo, y será, dice, anulado, dice, proveeré, dice, palabra, y no será, dice, firme, porque Dios está, dice, con nosotros. Mira lo que enseña la palabra de Dios: y no consultaban a Dios vivientes, porque estos, en vez de consultar a Dios, consultaban a los adivinos, a los muertos, para tener una respuesta. Pero me enseña la palabra de Dios: y no consultar a los vivientes, porque el único que es vivo y es verdadero se llama Jesucristo. Las cosas muertas no dan respuesta, benditos a Dios. Los brujos no tienen respuesta, solamente mienten porque no saben nada. Pero tenemos un Cristo que todo lo conoce, por dentro y por fuera, lo conoce bien. Cada día conozcamos delante de Él, y si nosotros vamos al consejo de Él, entonces habrá una respuesta a nosotros inmediatamente, porque Él es el Dios viviente, verdadero, alabe lo que vive. Y el consejo verdadero, eso es lo que este pueblo hacía, consultaba. El tiempo se lo fue. Solo voy a citar uno más. Isaías 1:15. Mira lo que dice la palabra de Dios, como nos habla de una manera tan clara. Isaías capítulo 1, verso 15. Dice su palabra, cuando dice: extended, dice vuestras manos, dice, yo os condenaré, dice, pero yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, dice, cuando multipliquéis la oración, dice, yo no oiré. Oiga, como dice: llenas están, dice, de sangre vuestras manos, dice la palabra de Dios. 16:7. Mira lo que dice: lavados y limpiados, quitad, dice, la iniquidad de vuestras obras delante, dice, de mis ojos. Dejad, dice, de hacerlas lo malo, dice el 17. Aprende, dice, a hacer el bien, buscar, dice, el juicio, restituir, dice, agraviado, dice, hacer justicia, dice, al huérfano, amparar, dice, a la viuda, dice la palabra de Dios. Mira cómo nos enseña la palabra de Dios. Dice que cuando extendemos la mano hacia Él, dice, Él verdaderamente no los oirá, los ojos estarán quitados también, no los mirará, no habrá respuesta. Cuando nosotros somos líderes corruptos y verdaderamente que nos estamos llevando el consejo de la palabra de Dios, los del consejo ahí mismo en el 16, que nos arrepintamos y que dejamos de hacer lo malo y los comitamos para hacer el bien, hacer lo bueno. Por eso es necesario que los líderes que estamos hablando de esta palabra seamos sanos, seamos hombres de Dios, verdaderos, santos, honestos delante de Jesucristo, porque depende también este pueblo de una palabra sana y santa. Así como nosotros hablamos, tenemos que vivirla, porque nosotros somos ejemplo y testigos del Cristo que predicamos, que Él es santo y verdadero, y nosotros también tenemos que ser ejemplo como hijos de Dios para los que vienen a oír palabra, se conviertan a Cristo de sus malos caminos y sean hijos e hijas verdaderas del Dios que servimos. Alabe lo que vive. Pero que hay que dentro de la iglesia hablamos bonito, y por allá lejos
pensando que no lo va a ver nadie. Andemos con alguien que no sea nuestra esposa, consolándolos. Déjeme decirle que los ojos de Dios están en todo lugar y la gente también. La palabra de Dios dice que el lobo canta de ira, dice Pablo. Tenemos que cuidarlo, benditos a Dios, porque somos carta leída en este mundo a la de los que viven. Cuando reunamos en esta noche, póngase de pie. Nuestra ocasión de lo más profundo se queda en esta palabra. Vamos a orar en esta noche. Si alguien en este lugar necesita de reconciliarse, yo quiero preguntarle a la joven esta noche: ¿quisiera tomar esa decisión tan importante en su vida? De rendir su alma a Dios, de ser que viene trabajando en todo lo que necesita trabajar. Durante estamos apartados, no estamos listos, pero cuando venimos a los pies de Él, ahí nosotros nos estamos preparando y nos preparamos. Solamente cuando venimos a Cristo nos podemos preparar y arreglar nuestra vida. Eso lo digo por mí mismo, porque cuando yo era mundano, primero pensaba en arreglar las cosas y dejar los vicios. Pero me di cuenta un día que el hombre sin Dios no puede hacer nada. Primeramente tenemos que venir a Él arrepentidos y convertidos. Entonces Él va a trabajar en nosotros. Él nos va a limpiar, Él nos va a llevar por el camino correcto. Los hombres, los médicos no pueden hacer nada. Las instituciones de rehabilitación no pueden quitar la drogadicción de un hombre, pero tenemos un Cristo que si limpia la sangre, limpia el alma, limpia el corazón y los hace nuevos, los hace perfectos. Solamente Cristo lo puede hacer a la vez lo que Él vive. Quisiera tomar esa decisión. Cristo la está llamando. Dice en la noche, la salvación es individual. Su compañero puede estar al lado, pero cuando nosotros estamos buscando a Dios, el esposo no la salvará, ni su madre, ni sus hermanos, ninguna religión, sino que el único que salva se llama Cristo. Esta es la noche, vamos a orar. Si lo quiere hacer, camina aquí al frente y vamos a orar. La iglesia orando, vamos a orar para el despedido. Lo quiere hacer, nos tenga pena. Pasa al frente y oramos. Y si no, pues vamos a orar para ser despedido. Padre celestial que estás en los cielos, del nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno, Padre, te damos gracias en esta linda y poderosa noche, porque tu palabra ha sido clara. Tu palabra ha hablado a mi vida de una manera tan clara, tan importante. Muchas gracias te doy, Padre celestial de la gloria, porque yo sé que esta palabra ha hablado tan importante a mi vida, para cada día, Dios mío, comportarme delante de ti como tú quieres que andemos, la obediencia viva. Gracias por el consejo, porque es necesario que también nosotros nos prediquemos a nosotros mismos, porque tu misma palabra nos enseña: predicador, predícate a ti mismo. Es necesario que ese mensaje venga hacia nosotros como líderes verdaderos, que andemos firmes en este camino. Gracias te doy, Padre celestial de la gloria, en esta noche, porque tu mano poderosa se ha extendido, se ha movido sobre nuestra vida, y no hay otro Dios más grande como el que servimos. Esos dioses que los egipcios consultaban no pueden ser más grandes que el Dios que nosotros servimos. Eres grande y poderoso sobre las naciones, sobre el mundo entero, sobre todo lo que se pasea en esta tierra y en el cielo también. Te damos gracias, Padre amado. Llévalos a nuestros hogares, así como los has traído. Que la paz y la misericordia tuya cada día, Padre celestial,